Dios por esa obra tan hermosa que hicieron los jóvenes. Gracias a Dios por la disposición que Él puso en el corazón de cada uno de ellos. Amén. En esta tarde tengo el privilegio de poder compartir el consejo de Dios para nuestras vidas. Y le voy a pedir que se ponga de pie y abra sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 28, del 5 al 6. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a todos a repetir el versículo 6. 1, 2, 3. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a tener un momento de oración. Padre bueno y amado Dios, gracias te damos por este día, Señor, que nos has permitido llegar aquí, Señor, a tu casa de oración, Señor, a glorificar y a honrar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos presentamos ante ti, dándote toda la gloria y la honra, Señor, en todo lo que hemos hecho, Señor, en este lugar, Señor, y todo lo que seguiremos haciendo, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea de palabra o sea de hecho, que siempre sea para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de esos jóvenes, Señor, que dispusieron en su corazón el poder servirte, participando en esta obra de resurrección. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, y porque nos podemos reunir en tu casa el día de hoy, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, haga rema en nuestro corazón, Señor, y la pongamos por acción, Señor, y que seas tú, que esta palabra nos toque, Señor, a cada uno de nosotros en el corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. En esta semana que el mundo está celebrando la Semana Santa, muchas personas salen de paseo y están compartiendo. Otros tienen vacaciones y aprovechan para reunirse con la familia. Y la mayoría de religiones hacen algo especial. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros los que amamos a Jesús? Los que hemos aprendido que nuestro Dios es un Dios vivo, que Él resucitó, que se levantó de los muertos para interceder por usted y por mí, y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Amén. Así que dígale a su hermano: Él está vivo porque ha resucitado. Amén. En el capítulo 28, versículo 5 del libro de Mateo, ¿cómo dice? Lo voy a volver a leer. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lo que estamos celebrando en este día es un evento glorioso, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es importante por muchas razones. Primero, testifica del inmenso poder de Dios. Creer en la resurrección es creer en Dios.
Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre él, entonces Él tiene el poder de levantarse de los muertos. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. Al resucitar Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 55, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que los profetas habían anunciado que el Mesías no solamente sería muerto, crucificado para darnos redención, perdón y reconciliación para con nuestro Dios Padre, sino que también ellos anunciaron que el Mesías habría de resucitar. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en el Salmo 16, versículo 10, hablando de Cristo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto hablaba proféticamente sobre el Mesías, el cual, aunque moriría, Dios no permitiría que su alma quedara en el Seol, ni que su cuerpo alcanzara la corrupción. Porque la palabra enseña que al tercer día, antes de que el cuerpo muerto pudiera comenzar a corromperse, el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de la tumba para vivir para siempre. Gloria a Dios. Qué momento tan más glorioso. Amén. Gloria a Dios. También el profeta Isaías, el cual habló en el capítulo 53 sobre los eventos tristes y difíciles que atravesaría el Mesías en esas últimas horas antes de ser crucificado. Y mire cómo dice en Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él habló también sobre la resurrección, que cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, dice el profeta, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. E incluso el mismo Jesús, el cual anunció en Mateo 17 sobre el sacrificio que él daría de sí mismo al morir en la cruz allá en Jerusalén. Él también lo anunció a sus discípulos. Mire cómo dice en Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera. Sabemos por la palabra que cuando el Señor Jesucristo murió, y la lanza romana lo pudo comprobar para demostrar que Él verdaderamente había venido en carne, como la palabra lo establece en la doctrina, pero que también había muerto. No se había sencillamente desmayado, sino que literalmente había muerto. Y la lanza romana lo pudo comprobar al entrar en su costado derecho. Es entonces que en ese momento José de Arimatea y Nicodemo, estos eran dos discípulos secretos de Jesús, le piden permiso a Pilato y llevan el cuerpo del Señor para ser enterrado. Ante lo cual los fariseos al siguiente día, hablando con Pilato para poner una guardia romana frente al sepulcro. Mire cómo dice en Lucas 24 del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro
trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Cuando ellas llegan a la tumba, se asombran de ver que la piedra ya estaba removida. Porque unos instantes, unos segundos atrás, había acontecido algo que Mateo relata en el capítulo 28, y es que hubo, como dice la palabra, un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo removió la piedra y se sentó sobre ella, por lo cual causó que los soldados temblaran, y los que estaban presentes automáticamente, dice la palabra, que temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel le dijo que estas mujeres que estaban llegando: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y entonces el ángel dio la mejor noticia que sigue todavía resonando hasta el día de hoy. No está aquí, Él no está en la tumba. ¿Por qué razón? Porque Él ha resucitado. Y dígale a su hermano: Él ha resucitado porque Él vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15 sobre las manifestaciones y cómo el Señor después de esto se presentó a distintas personas, cientos de personas. Y él habla cómo él se apareció primero a Cefas, o al Pedro, y luego al grupo de los 12. Después apareció, dice el apóstol Pablo, a más de 500 hermanos a la vez, discípulos del Señor que le seguían. Después se le apareció a Santiago, el hermano del Señor, el cual previamente no creía en él como Mesías, pero al verlo ahora resucitado, Santiago creyó en él. Dice el libro de los Hechos que después él se convirtió en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y después se le aparece a todos los apóstoles, como estaba relatando el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Corintios 15. Todo para demostrar que durante 40 días después de haber resucitado, Jesucristo se le manifestó a cientos de personas para demostrarle a todos ellos que no era una mentira, que no era una falacia, que no era un cuento, que no era un engaño. Verdaderamente Él había resucitado. Verdaderamente había vencido la muerte, por lo cual alabamos a Dios en este día. Así que mire, mi hermano, la razón por la cual hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Jesucristo, la cual obviamente lo hacemos todos los días, pero aprovechamos esta fecha para recordar este evento tan importante para la iglesia. Y es porque la resurrección de Cristo no se trata de un mero evento cualquiera, sino de un evento tan importante, tan significante, que el apóstol Pablo dijo que si Él no hubiera resucitado, entonces nuestras predicaciones y nuestra fe serían vanas. O sea, el evangelio sería vano, sería falso, quizás sería ineficaz si nuestro Mesías no hubiese resucitado de los muertos. ¿Por qué razón es tan importante? Y ahora permíteme en esta mañana brevemente citarle 3 razones por las cuales la muerte, o mejor dicho, la resurrección del Señor es tan importante para la doctrina del evangelio en el cual usted y yo hemos creído. Número 1, la resurrección de Jesucristo lo resalta Él en primer lugar por encima de cualquier otro Mesías que jamás se hubiera presentado en la historia. Es evidente que a través de todos los años,
distintas personas se han presentado, prometiendo ser ellos los salvadores del mundo. No solamente es algo de este tiempo. Mire, mi hermano, cómo está el mundo. Cualquier persona se levanta prometiendo que van a traer paz y seguridad al mundo. Desde antes se han levantado muchos, pero ninguno ha podido traer paz ni tener la solución para los problemas de este mundo. Tenemos un ejemplo: Teudas o Judas el Galileo, los cuales menciona Gamaliel en Hechos, capítulo 5, eran revolucionarios que se habían levantado en aquel momento para decir que ellos eran el Cristo, eran el Mesías o eran el Salvador, que Israel había estado esperando para darles libertad del Imperio Romano. Aquí está escrito en Hechos, capítulo 5, versículo 36 al 37. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Sin embargo, Gamaliel en aquella junta con los fariseos dijo: miren, se levantó Teudas y reunió un gran grupo de personas. De igual forma, Judas el Galileo lo hizo, reunió cientos de personas, pero dijo él: todos ellos, ambos, murieron, y con su muerte cesó su movimiento, y se esparcieron por todo el mundo. Y dijo él: dejen a esos cristianos que sigan predicando, porque si esto es cosa de los hombres, van a perecer pronto. Se va a acabar ese cristianismo, pero si esto es cosa de Dios, va a permanecer. Y hoy, 2000 años después, decimos: la iglesia ha permanecido porque aún estamos adorando a un Cristo. No estamos adorando a un Cristo de madera, de papel o piedra o alguna imagen hecha por manos de hombre. Estamos adorando a uno que murió, pero que también Él resucitó. Amén. Así que dígale a su hermano: Él vive para siempre. Así también, a través de la historia, se han levantado distintos hombres, como Buda, como Mohammed, como Sócrates, un filósofo, gente religiosa, gente prometiendo ser los profetas del verdadero Dios. Pero todos ellos han tenido una cosa en común, algo en común, y es que todos han muerto, todos han perecido y han muerto en miseria. Pero hay uno que no solamente murió por nuestros pecados, sino que Él resucitó. Gloria a Dios. Uno que no solamente profetizó su propia muerte y estuvo en tanto control de su muerte que Él mismo dijo: consumado es, e inclinando la cabeza antes de morir. Inclinó la cabeza y entonces murió, para demostrar que Él estaba en control total de lo que estaba pasando. Él dijo: nadie me quita a mí la vida, sino que yo mismo la pongo por la humanidad. Pero Él también había profetizado: al tercer día me voy a levantar, al tercer día voy a resucitar. Y así como la palabra lo establece, Jesucristo al tercer día se levantó de los muertos. No es que el ángel tuvo que quitar la piedra para que Él pudiera salir, porque Él podía atravesar paredes, ventanas. Era para demostrar que el evangelio en el cual hemos creído es verdad. Porque el ángel dijo: miren, entren, no está aquí porque Él ha resucitado. Una vez los fariseos le dijeron: Jesús, danos una señal que tú eres el Mesías. Y el Señor les dijo: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dijo Él: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará también el Hijo del Hombre. No para siempre, no estará en el corazón de la tierra solamente 3 días y 3 noches. Y ahí estaba hablando sobre él, como su resurrección al tercer día sería la señal evidente que demostraba que él era el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Mesías, el verdadero Cristo, aquel que había sido enviado para morir por la humanidad, pero también para resucitar. Y por esto el ángel dijo, no está aquí, él ha resucitado. Así como él os dijo, dando evidencia de que él es el Cristo, en el cual usted y yo estamos creyendo que él es el verdadero, el cual la profecía bíblica nos profetizó. El Cristo en el cual usted y yo hemos creído es nuestro Señor y Salvador, el que resucitó y venció la muerte. Número 2, la segunda razón por la cual la resurrección de Cristo es tan importante es porque Él venció uno de los enemigos peores a los cuales tuvimos que enfrentarnos, productos del pecado. Se trata de la misma muerte. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó, no solamente en su muerte Él llevó nuestros pecados, sino que también la palabra enseña que con su resurrección Él venció la muerte, la cual Dios no la había diseñado para el hombre, sino que había venido producto de la desobediencia del pecado del hombre. Esto es algo que muchas veces los nuevos en la fe no comprenden. Dios no diseñó al hombre para que muriera. Dios no diseñó al hombre para que muriese. Por eso el hombre no asimila la muerte normalmente o naturalmente, porque Dios no hizo al hombre para que muriera. Dios lo hizo para que fuera eterno, por lo menos inmortal. Dios hizo al hombre para que nunca la muerte se pudiera apoderar de él. Pero él había prometido o advertido a Adán diciéndole, del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Y le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y efectivamente, como la palabra lo dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre pecó contra el Señor, la muerte llegó al hombre. Así como Dios lo había asegurado, Adán, no comas del fruto, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. El día que desobedezcas, morirás, porque la paga del pecado es la muerte. Fue entonces que Adán y Eva desobedecieron al Señor, comieron del fruto prohibido y evidentemente la muerte sí vino al hombre. En primer lugar, la muerte vino al espíritu, porque somos, según la palabra, espíritu, alma y cuerpo. El hombre murió espiritualmente. El hombre perdió la comunión con Dios. El hombre perdió el acceso con Dios. El hombre perdió aquella paz, aquella comunión que él tenía con Dios, tanto que se paseaba por el huerto y el hombre tenía comunión plena para con Dios. El hombre murió espiritualmente porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte trajo lo que ella es, muerte al espíritu del hombre. Por esto, todo hombre que no es cristiano, que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, no puede tener acceso a Dios, no puede hablar con Dios y no puede tener comunión con Dios, porque solamente podemos ser restaurados con Dios y resucitados en nuestro espíritu cuando hemos aceptado a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese es el Hijo de Dios. Eso es Jesucristo. ¿Y cuántos de nosotros hemos conocido quién es el camino, la verdad y la vida? La muerte también vino al alma del hombre, porque recuerde, somos espíritu, alma y cuerpo. Primero el espíritu murió, pero también el alma recibió los efectos de la muerte,
Porque el alma, que es el asiento de las emociones, fue afectado por la muerte, porque el pecado trajo muerte al alma. Por lo cual Adán y Eva sintieron por primera vez en su vida temor. Porque dice la palabra que cuando comieron del fruto del árbol, fueron y se escondieron porque tuvieron temor, porque habían pecado contra Dios. Nunca antes habían sentido eso, nunca antes habían sentido ese pánico, nunca habían antes sentido esa depresión, nunca habían sentido lo que era la ansiedad, porque su alma, que es el asiento de las emociones, estaba como Dios lo había diseñado, estaba estable. Pero el pecado trajo muerte. Y aunque Adán y Eva no murieran en ese día en su cuerpo físico, pero el pecado trajo muerte. Y aunque Adán y Eva no murieran ese día en su cuerpo literalmente, también la muerte afectó su cuerpo. Por lo cual, a partir de ahí, todo hombre tenía que cumplir con el requisito que la palabra establece, que está establecida por los hombres que mueran. Y después de esto vendrá el juicio. Así que, mis hermanos, esto es producto de la desobediencia. No porque Dios quiso que el hombre muriese. Dios no diseñó la muerte para el hombre. La muerte vino producto del pecado del hombre. Y por esto el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Su alma ha sido afectada, su alma ha sido dañada. Se ha distorsionado la imagen con la cual Dios la creó. Pero también el hombre tiene sobre sí la sentencia de un enemigo terrible que se llama la muerte. Y la palabra dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él y por el pecado la muerte. Dice la palabra: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por esto que la muerte se levantó como un enemigo terrible. Pero qué bueno es que la Biblia nos presenta a nuestro Señor Jesús y en la palabra le llama el postrer Adán. No se llama el segundo Adán, porque si no hubiera la posibilidad de un tercero, sino que lo llaman el postrer Adán, porque Él es el segundo, pero es el último. Cristo Jesús vino y se hizo hombre como nosotros. El Verbo se hizo carne. ¿Sabe usted para qué? Para poder redimir al hombre. Adán lo había perdido todo. Cristo Jesús vino para retomar todo lo que el enemigo nos había quitado y vencer los grandes enemigos que se habían levantado en nuestra carne. Es por esto que a Él se le llama el postrer Adán. Pero Él venció al pecado en la cruz del Calvario. Él se levantó, engañó al hombre y le arrebató al hombre la potestad, la autoridad que Dios le había dado. Pero el postrer Adán, que es Cristo, vino y dice la palabra que los derrotó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero Él también vino para darnos libertad y victoria sobre el gran enemigo de la muerte que había venido, producto del pecado. Y es por esto que cuando Él resucitó al tercer día, Jesucristo venció la muerte. Gloria a Dios. Y Cristo venció la muerte para entonces, como la palabra dice, convertirse en el primogénito de entre los muertos. Primogénito entre los muertos, ¿qué significa? Significa el primero. Pero usted dirá, pero yo recuerdo que hubo unos que resucitaron antes que Él, ¿verdad? Y nos acordamos de Lázaro, que resucitó al cuarto día. Me acuerdo que Jesús resucitó a Lázaro. Y luego me acuerdo de quién más, de la hija de Jairo, que él también la resucitó. ¿Cómo es que dicen que es el primogénito entre los muertos? Así que mire, mi hermano, es que todos aquellos que resucitaron por el Señor, ellos tuvieron que morir de nuevo. Y Jesucristo es el primero que resucitó para nunca más morir. Es el primero que venció la muerte para ser eterno. ¿Y por qué lo llama el primogénito? Significa que Él es el primero de otros muchos que van a ser resucitados. Y esto nos lleva al tercer beneficio. La tercera razón por la cual la resurrección del Señor es tan importante, y es porque es a través
de su resurrección, hay promesas de resurrección para los cuerpos de los santos. Hay resurrección de promesa para aquellos que han muerto con su esperanza puesta en Cristo Jesús. Evidentemente, la palabra enseña que el cristiano es aquel que ha creído en Jesús. Cuando muere, su alma ni se aniquila ni se duerme, sino que va directamente a la presencia del Señor. Pablo dijo, yo quisiera partir, pero note cómo él llama la muerte, un partir. Porque el cristiano cuando muere, lo que sucede es un cambio de habitación, una mudanza. El hermano Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo también dijo, no, si estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes en el Señor. Estaba dando a entender que el que muere en Cristo Jesús ni se aniquila ni se duerme esperando la resurrección. Lo que sucede es como la historia de Lázaro. Los ángeles vienen y toman su alma y la llevan a la presencia del Señor. Y gloria a Dios por eso. Pero también la palabra da profecía de restauración para este cuerpo. Porque nosotros no solamente somos espíritu y alma, también somos cuerpo. Por eso, cuando el cuerpo del cristiano muere, es verdad que muere en humillación y es verdad que muere en debilidad. Es verdad que es un momento triste y aunque su alma se va a la presencia del Señor, ese cuerpo se hace polvo y muere en humillación. Pero la palabra nos asegura que la muerte y resurrección de Cristo no solamente da promesa de redención para el espíritu o para el alma, pero también para el cuerpo. Y es por eso que la palabra da testimonio de que un día los cuerpos de los santos van a resucitar. Es lo que la palabra promete cuando dice, traeré Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los traerán? De donde viene Cristo. Las almas de los cristianos están ¿dónde? Con Cristo en su presencia. Pero en el momento del arrebatamiento, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en ese momento que él viene en las nubes con su iglesia y suena la trompeta, lo primero que la palabra dice que pasa es que los muertos en Cristo resucitarán primero. No importa cómo haya muerto ese cuerpo, si fue a través de una enfermedad, si fue a través de un cáncer, si fue a través de un accidente, si fue en el mar o si fue en el río, no importa si ya es polvo, si ya no existe la materia, porque el mismo Dios que hizo el hombre del polvo de la tierra, el mismo Dios nos hará un nuevo cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo revestido en gloria, semejante al de Cristo Jesús en su resurrección. Un cuerpo que como el de Jesús pudo comer, pero no tenía necesariamente o necesidad de ellos. Un cuerpo que podía traspasar paredes y ventanas, un cuerpo que podía trasladarse a la velocidad de la luz, un cuerpo glorificado. La palabra dice así también, la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Recibiremos cuerpos de incorrupción, cuerpos de incorrupción, se siembran deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará ¿cómo? Con poder. Y dígalo fuerte, con poder. Resucitará con poder. Y qué grande promesa tenemos los cristianos. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos, mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que mi hermano querido, déjeme decirle algo hoy.
Hay promesa no solamente de vida eterna, hay promesas no solamente del que está en Cristo, nueva criatura es, y que su Espíritu viene a morar, a vivir en nosotros, sino que también hay promesa de que un día los cuerpos de los santos van a resucitar en el momento del arrebatamiento, no para ir a condenación, sino para ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Por eso el Señor una vez dijo: de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Una vez que la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, sus cuerpos resuciten, serán ascendidos en gloria para estar con el Señor y celebrar con Cristo las bodas del Cordero. La palabra enseña que 7 años después, Cristo vendrá a la tierra para reinar en un reino conocido como el reino milenial de Cristo. La iglesia no se queda allá arriba, la iglesia viene con Él a reinar. Y dice la palabra que en ese momento habrá una segunda resurrección. Será la resurrección de los mártires que hayan muerto en la gran tribulación. La palabra enseña que el anticristo perseguirá a los escogidos y a muchos matará y los decapitará en la gran tribulación. Y el anticristo perseguirá a aquellos cristianos fríos y apáticos que no se fueron en el rapto por no tener aceite en sus lámparas. Y que Dios nos guarde. Si todos nos fuéramos, Cristo no dijera lo que dice en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque para irse en el arrebatamiento hay que tener la lámpara llena de aceite del Espíritu Santo. Pero aquellos que se queden y tienen conocimiento de la palabra van a reconocer que el rey que se va a levantar en el mundo es el anticristo y los va a perseguir, y a millones de ellos los va a decapitar. La palabra dice que cuando Jesús venga en su segunda venida a reinar la tierra, entonces ellos van a ser resucitados para entonces reinar con Cristo aquí en la tierra durante 1000 años. Y esa es la segunda resurrección de la cual la Biblia habla, que en realidad ambas, la del arrebatamiento y la de los mártires, son parte de un solo paquete que la Biblia llama la primera resurrección. Pero la Biblia habla de una tercera resurrección, a la cual la Biblia le llama la segunda muerte, la cual no será de los santos del Antiguo Testamento, ni de los cristianos, porque ya la iglesia habrá resucitado en el arrebatamiento. Los mártires resucitarán en el momento de la segunda venida para reinar con Cristo. Pero dice la Biblia, los otros muertos, ¿cuáles? Los impíos no volvieron a resucitar. Dice en Apocalipsis capítulo 20 sobre la tercera resurrección. La tercera vez que hay una resurrección a la cual la Biblia lo llama la segunda muerte, será la resurrección, insisto, no de la iglesia, no de los santos, sino de todos aquellos impíos que hoy están en el infierno. Y aquellos que si no se arrepienten antes de morir, también irán al infierno para condenación eterna. Desde el Antiguo Testamento, desde el primero que murió sin Cristo, sin arrepentirse de sus pecados hasta el momento del fin, todos aquellos impíos que mueran y sus almas vayan al infierno, que la palabra enseña que es un lugar real, donde la llama nunca se apaga. No es un lugar metafórico, no es un barrio afuera de Jerusalén, no es como dijo el Papa, un símbolo de los momentos malos de la vida. No, es un lugar real. El que muere sin Cristo va a condenación eterna. Pero la palabra enseña que al final del milenio, Juan ve que hay una resurrección de los impíos cuando van a ser resucitados. Sus almas van a ser en ese momento, sí, sacadas del infierno. Sus cuerpos resucitarán, pero no para ir al cielo, no para resucitar a vida,
a cosas buenas, sino que a perdición. Dice el apóstol Juan: entonces vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Dice el apóstol Juan: y vi los muertos, grandes y pequeños. En el juicio, frente al trono blanco, al gran trono blanco, estará todo tipo de gente impía: aquellos que eran pobres, aquellos que eran ricos, aquellos que eran presidentes, aquellos que eran políticos. No importa el grado, no importa la educación, no importa el grado o el estatus social, todo aquel que muere sin Cristo se presentará delante de él en ese juicio. Y el que estará sentado en el juicio será uno el cual Apocalipsis se llama aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Porque el que lo puede ver todo, y entonces dice la palabra: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. En el cielo hay registro de todas nuestras acciones. Qué bueno para los santos. La palabra nos dice que Él sepultó nuestras iniquidades en lo profundo del mar. Qué bueno que la palabra asegura que Dios asegura a aquel que se arrepiente y clama a través de Jesucristo. Para Él es esta promesa. Dice Dios: pondré todas esas iniquidades a mis espaldas. Nunca más las veré. Los sepultaré en lo profundo del mar. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Dios no te recuerda la vida pasada. Dios no te guarda todas aquellas fallas del pasado. Porque si estás en Cristo, eres una nueva criatura. No hay cuentas pendientes. Pero ¿sabe usted que a los impíos en el cielo se les tienen guardado un libro? Por eso habla sobre libros en plural, donde están registradas todas las cosas. Por eso la palabra dice: tendremos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo, para que cada uno pague según haya hecho mientras que estaba en la tierra, sea bueno o sea malo. En el cielo hay memoria de todas las cosas, aún en la intimidad, aún en los secretos, aún en los pensamientos. Aquella gente que usted ve que actúa mal y despiadadamente en esta vida y supuestamente nadie les pagó conforme a su maldad, en el cielo hay justicia, porque el trono frente al cual se presentarán es blanco, tipificando la santidad de aquel que está para juzgar sentado ahí. Pero los libros serán abiertos para demostrarle a la gente: mira aquí tus acciones, mira qué es lo que hiciste tal día, mira el pecado, mira todo lo que has hecho. Pero se abrirá un segundo libro y dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice la Biblia: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, en esos récords según sus obras. Pero dice: el que no halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después dice: el Hades, que es el infierno y la muerte, fueron también lanzados al lago de fuego. No tenemos ni idea dónde queda el lago de fuego, pero sabemos que es algo terrible. Los impíos que mueren sin Cristo van al infierno, pero al final del tiempo sus cuerpos van a ser resucitados para ser juzgados y ser lanzados, pero ya no al Hades o al infierno, el cual va a ser echado al lago de fuego, sino que van a ser lanzados al mismo lago de fuego, donde ya estará el anticristo, el falso profeta y el mismo diablo. Ahí en el lago del fuego será lanzado todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida. Y ahora la pregunta: ¿qué podemos hacer para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida? Y qué grande es el Evangelio, ¿verdad? En el cual usted y yo hemos creído, porque aquellos que hemos creído en ese al cual Dios designó por juez de vivos y muertos, aquellos que hemos creído en Jesucristo a través de la fe, y los que hemos recibido y hemos dicho: Jesucristo, yo creo que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. Como el ladrón de la cruz estaba perdido,
pero él clamó por misericordia. Le dijo, ten misericordia de mí. Aquellos que hemos clamado a él a través de la fe y que hemos puesto nuestra confianza en él, no solamente la palabra nos da garantía de que él nos perdona, de que esos libros no estarán pendientes para juzgarnos en el día final. No solamente Cristo me da restauración para con el Padre, no solamente él me da acceso otra vez a su presencia, no solamente él nos hace morador de su Espíritu Santo, templo para que su Espíritu Santo viva en cada uno de los que hemos creído, aunque seamos tan inmerecedores de semejante gloria. No solamente él me da la promesa de la vida eterna, sino que estaremos siempre en su presencia. No importa si tu nombre está escrito en uno de los ciudadanos más ricos, no importa si tu nombre está escrito en el bizarro del trabajo con el mejor trabajador del mes, ni siquiera por ser la mejor persona del mundo, aunque estar en Cristo significa un cambio de actitud. Lo que más importa en esta vida es que nuestro nombre esté escrito en el único libro que vale la pena, y es el libro de la vida. Gloria a Dios. Y esto lo obtenemos y lo recibimos tan solo a través de la fe. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero después dice en segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dijo él, porque yo sé a quién he creído. ¿Sabe usted lo que significa esto? Esperanza de vida, no de muerte, sino que de vida, no de condenación, sino de salvación, no de infierno, sino de cielo, no de segunda muerte para condenación, sino de resurrección para vida eterna. Y yo te pregunto en este día, si Él venció la misma muerte en la cruz del Calvario y Él nos ha hecho más que vencedores, también nosotros venceremos en el nombre de Jesús. Así que mi hermano, esfuérzate y sé valiente. Necesitamos vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos tener nuestra lámpara rebosando de aceite, llena de aceite todos los días, velando y orando en todo tiempo, porque Cristo está pronto por venir. Así como Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario, asimismo nosotros venceremos en el nombre de Jesús. Lo único que debemos hacer es estar seguros de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No te preocupes por hacer milagros o prodigios. Preocúpate porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Y dígale a su hermano, Él vive para siempre. Y en esta tarde le voy a pedir que se pongan de pie. Y voy a hacer un llamado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero hacer un primer llamado. Si nunca has recibido a Cristo, si nunca lo has confesado como tu Señor y Salvador, voy a pedir que levantes la mano, porque el día de hoy queremos orar por ti. Necesitamos que tener esa seguridad de que por fe somos salvos. Con una oración de fe, creemos, porque creemos lo que está escrito. Si hay alguien en esta tarde que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y le gustaría hacerlo en esta tarde, le voy a pedir que alce la mano. Gloria a Dios. Si no hay nadie, todos somos salvos, todos estamos seguros de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Le voy a pedir al pastor que pase a hacer el segundo llamado. Gracias. Aleluya. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Él está aquí en este lugar. Aleluya.
Él está presente en cada una de nuestras vidas. Agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y discierne todo pensamiento, aún lo más íntimo que hay en el corazón del hombre. Quizás ya tú estás en este lugar y también tu corazón le pertenece a Cristo, pero quiero hacer un segundo llamado para aquellas personas que necesitan cada vez más afirmarse en el Señor. Yo voy a abrir este altar. Si tú estás atravesando pruebas, tribulaciones, dificultades en tu vida y te han estado aislando del Señor, te has estado desviando de ese verdadero camino, de ese camino de santidad, como dice la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor, yo quiero abrir este altar para ti. Si tú necesitas oración, no queremos que te vayas de este lugar sin orar por ti, sin bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hay poder en su resurrección. Él se levantó de entre los muertos, está vivo, intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí. Si estás atravesando situaciones difíciles, combates espirituales en tu vida, tentaciones que vienen a ti, tenemos un sumo sacerdote que intercede todos los días por cada uno de nosotros. No tengas temor, acércate confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Una vez quizás recibiste a Cristo en tu corazón, pero estás ahora apartado de sus caminos, hay un llamado de reconciliación en esta preciosa mañana, porque Cristo quiere que tú regreses a su redil. Él es el buen pastor y el buen pastor, dice la palabra, que su vida da por las ovejas. Dio su vida en esa cruz del Calvario para salvar tu vida, para que te mantengas firme constantemente caminando con Él, porque la promesa es para aquellos que permanecen fieles hasta la muerte. Como dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiero pedir al equipo de administración que vaya pasando al frente para que ore por cada una de estas personas que quieren fortalecerse y afirmarse cada vez más en la fe en Jesucristo, el único Señor y Salvador. Aquel que murió en esa cruz, fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos para honra y gloria del Padre Celestial. Mientras el grupo de alabanza levanta sus voces, usted allá atrás estire su mano derecha sobre estas personas y el equipo de administración comienza a bendecir sus vidas en el nombre de Jesús. Profundo.
Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias porque estás tocando corazones, estás renovando, restaurando. Gracias, Señor, por esa vida en abundancia que viniste a darnos, Jesús. Hoy te damos el honor, la honra, la gloria, porque tú viniste, Señor, siendo en forma de Dios. No estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Te despojaste de ti mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Moriste en esa cruz, siendo obediente, por lo cual se te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre tuyo, Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dile a la persona que tienes a tu lado: Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Él resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.